En el nombre de Dios y la patria se abre la sesión, habiendo ya el quórum para comenzar esta sesión de la cuarta subcomisión mixta de presupuesto, que tiene por objeto ver en este caso la ejecución presupuestaria en nuestra segunda sesión. La sesión pasada ya tuvimos una primera presentación donde estuvieron la subsecretaria y también el subsecretario de Educación, y ahora contamos con la presencia del ministro, quien saludamos, por supuesto, junto con todos los equipos, también al director de la Educación Pública, al superintendente, a todas las personas que nos acompañan, y quisiéramos, sin más, darle la palabra y ofrecerle la palabra al ministro Varela para que nos pueda complementar, porque esta es una de las partidas más grandes que tiene el presupuesto de la Nación. Por lo tanto, en una sesión no alcanzamos a ver toda la ejecución presupuestaria, habían muchas consultas y esperamos ahora con esta presentación complementaria, no sé si alcanzará a terminar el capítulo, pero si no, dejarlo para una tercera y ahí terminar también con temas de ciencia, que hay un traspaso este año y todos los temas que puedan quedar pendientes. Así que le ofrecemos la palabra al ministro de Educación. Muchas gracias, presidente. Antes que nada, excusar la inasistencia mía a la sesión pasada, pero por algún error no fui citado. Y lo mismo el subsecretario Raúl Figueroa a esta sesión, porque paralelamente existía otra sesión de la Comisión de Educación de la Cámara. Ahora, brevemente, para presentar a la gente que nos acompaña, está don Rodrigo Gaña, jefe de la Nueva Educación Pública, don Cristian Nicolai de CONICIT, Sebastián Izquierdo de la Superintendencia de Educación y don Jaime Tobá de jefe de edición de la JUNAEP. Y a mi derecha, que ustedes ya conocen, a la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. Le acompaña también su asesores Eleazar y León Paul, jefe de la edición de Planificación y Presupuesto del Ministerio. Brevemente, ¿quién está pasando Perdón, y se incorpora don Carlos Enrique de la Agencia de la Calidad también. De manera que cualquier pregunta, cualquiera de los temas, yo voy a ir dando la palabra. ¿Me pueden pasar a la primera? Eso, dale por favor, León. Una breve síntesis primero en qué ha estado el Mineduc estos primeros casi 5 meses. Lo primero, en proyectos de ley hemos ingresado 3 proyectos, que uno es la postergación del ingreso al sistema de admisión escolar, que se votó la semana pasada, está pronto a promulgarse, que básicamente posterga en 1 año el ingreso a la región metropolitana al sistema de admisión escolar. Enseguida, la expansión de la gratuidad del Centro de Formación Técnica e Institutos Profesionales, tema que está en el Senado, lo mismo que el sistema de financiamiento solidario, que es el sistema que por mandato de la ley debe reemplazar al CAE, y está también en discusión en la Comisión de Educación del Senado. Enseguida se mantiene en proceso de discusión proyectos que venían de la administración anterior. Lo primero, el Estatuto de los Asistentes de la Educación. Enseguida, la Ley Miscelánea, que toca varios aspectos de distintas leyes. Y finalmente, el proyecto que facilita la transformación de las ATE a personas jurídicas sin fin de lucro, que se está viendo en el Senado también y debiera votarse el día de hoy. Enseguida, el Ministerio está trabajando en la implementación de las reformas, siendo las más importantes la Ley de Nueva Educación Pública, que ya lo va a ver Rodrigo, la Ley de Inclusión Escolar, la Ley del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, la Ley de Educación Superior, Ley de Universidades del Estado y la ley que crea los CFT estatales. Enseguida hemos estado trabajando en lo que denominamos el plan de calidad. Hicimos el lanzamiento primero con la comisión Todos al Aula, que preside la ex ministra Mariana Elwin. Estamos además incorporando la educación parvularia al sistema de aseguramiento de calidad, para lo cual se está haciendo un buen trabajo con la gente Carlos Enrique en la Agencia de Calidad para tener estándares definidos de cómo medir esa variable. Y enseguida hicimos un lanzamiento del Centro de Innovación, en el cual estamos trabajando, y está Sebastián Marambio, que es el jefe del Centro de Innovación por aquí. Ahí está Sebastián, buscando acelerar la innovación en nuestros establecimientos educacionales y en particular incorporar a nuestros niños al lenguaje digital.
Y finalmente, y bajo la presidencia de la subsecretaria de Educación Parvularia, se está trabajando en la mesa de equidad de género, que está dando una mirada y revisión a nuestro sistema educacional con miras a asegurar la equidad de género en el sentido de asegurar una igualdad de oportunidades y una igualdad de trato. Respecto de la ejecución presupuestaria, al 30 de junio del 2018, esto está en billones, la verdad, en billones en castellano, digamos, no en inglés. La ley de presupuesto para este año tenía un presupuesto total de 10.885.393 pesos, una variación positiva respecto al año anterior de 468 millones. De ese presupuesto a la fecha se ha ejecutado el 44,5%, que contrasta con la ejecución a misma fecha el año pasado de un 41,3%. Esto muestra una ejecución un poquito por sobre el año pasado de 3,2%. Ahora, hemos excluido el Consejo Nacional de la Cultura, las Artes y la DIVAN, porque eso pasó al Ministro de la Cultura, al Ministerio de la Cultura. Y la diferencia entre el presupuesto vigente y la ley de presupuesto 2018 corresponde a la incorporación de la deuda flotante por un valor de 266 millones de pesos. Y se han descontado las transferencias consolidables. Ahora, cuando uno hace la apertura, siguiente por favor, cuando uno hace la apertura, en realidad estamos en casi todas partes con superávit en la ejecución, salvo en la Agencia de la Calidad, donde vamos bajo en un 14%, y la Subsecretaría de Educación Parvularia, donde vamos bajo en un 8%. Ahora, la Agencia de la Calidad, esto se explica fundamentalmente porque el proyecto de evaluación de logro y programa informático se ejecutará el segundo semestre, y en el caso de la Subsecretaría de Educación Parvularia, la adquisición de programas informáticos también se ejecutarán en el segundo semestre, lo cual nos debiera poner en línea con la ejecución presupuestaria. Ahora, para ver el detalle de nos gustaría partir por la Subsecretaría de Educación Parvularia, que no han tenido la oportunidad de revisarla, Presidente, si nos permite, y le voy a dar la palabra a la Subsecretaria para que la explique. Una consulta nomás, Ministro, perdón. Es que tengo aquí algunos gráficos y la información es un poquito distinta. Lo que usted está entregando es actualizada ahora, por eso sí, al 30 de junio. Ah, ya. Es que ahí se producen algunas diferencias. Esta es la de la sesión pasada. Perfecto, ya, ahí está la diferencia. Okay. Subsecretaria, por favor. Gracias, presidente. Y aprovecho de saludar a todos y todas los que están aquí. Bien, entonces, para entender, cada vez que hablamos de presupuesto, a nosotros nos parece relevante entender cuáles son en el fondo, cuáles son los objetivos, el trabajo que hoy día se está haciendo como educación parvularia, así es que me van a permitir que me tome un tiempo para poder explicar cuáles son nuestros ejes y el foco de calidad que estamos teniendo en la subsecretaría. Ese es el esquema de la presentación, pero podemos avanzar. Los desafíos para fortalecer la educación parvularia, es importante entender cuáles son los datos que hoy día tenemos con los que cuenta este sistema. Entonces ahí tenemos un gráfico que muestra cuál es la cobertura. Tenemos un 18% de cobertura en sala cuna, un 48% en niveles medios y un 94% en niveles de transición, entendiendo por sala cuna de 0 a 2 años, niveles medios de 2 a 4 y de transición de 4 a 6. En los niveles de transición tenemos un 91% en el nivel primero de transición y un 98% en el segundo nivel de transición. Y en los niveles medios también hay una diferencia donde la mayor cobertura está en el segundo nivel de nivel medio, en el nivel medio mayor. Ahí tenemos la matrícula total y la cobertura entonces total es de un 53%. ¿Sí? Seguimos. Mostrar el dato anterior hace ver que efectivamente tenemos uno de nuestros desafíos en cobertura, principalmente en cobertura en niveles medios, porque es donde tenemos mayor demanda. Porque de hecho en los niveles de transición prácticamente tenemos el porcentaje completo. Nosotros estamos convencidos, ¿verdad?, y que la educación inicial es la verdadera educación superior y es por eso que estamos trabajando fuertemente en esto. Nuestros grandes desafíos, junto con incorporar la educación parvularia al sistema de aseguramiento de la calidad, que este es un desafío importante y que nos va a tomar
gran parte de nuestro tiempo en los próximos años, tiene que ver, el desafío tiene 3 ejes: la institucionalidad, la cobertura y la calidad, entendiendo que la calidad es el central, pero se requiere de los 2 anteriores. La institucionalidad en cuanto a que hoy día tenemos 3 proveedores de la educación parvularia que no están hoy día realmente insertos en el sistema de educación. La agencia de calidad está entrando tímidamente aún, y lo mismo la superintendencia, y necesitamos instalar la educación parvularia como un ciclo vital dentro de la trayectoria educativa de todos los niños del país. Esa es la meta. Al final del periodo, ¿verdad? La meta es que todos entendamos que los niveles medios, es decir, el jardín infantil, es parte de la trayectoria educativa que queremos que tengan todos los niños de nuestro país. En cobertura tenemos efectivamente un desafío importante. Tenemos la promesa de hacernos cargo de los niveles medios de forma gratuita e universal, y en eso estamos trabajando, y en calidad viene un poquito más adelante. Sí, en institucional voy a avanzar. Bueno, aquí. Nuestro foco, ¿verdad?, va a ser entonces expandir la oferta de educación parvularia entre los 0 y los 6 años, particularmente en los niveles medios, que es donde tenemos hoy día la mayor demanda. Estamos hoy día avanzando en la ejecución del programa Meta de los jardines y salas cunas que se empezó en el gobierno anterior. Hoy día tenemos aún 22.000 cupos por construir, por dejar funcionando en el fondo, lo que es un desafío importante porque dado que son construcciones que hoy día están paradas por distintos motivos, no tienen una demora y un sobregasto importante, y esperamos al 2019 llegar con esto. Por otra parte, tenemos el desafío de reposición de salas cunas y jardines irrecuperables. Hay algunos de esos que se podrán hacer. Estamos haciendo la estimación para poder proyectar esto en los próximos 3 años. Pero efectivamente esto no es tan simple, porque tenemos algunos jardines que, dada la situación de la ciudad donde están, van a seguir siendo irrecuperables. Por ejemplo, hay jardines que están en zona de tsunami porque la ciudad entera está en zona de tsunami, por lo tanto, mientras no se cambie la ciudad, difícil que podamos cambiar el jardín, porque si no, no tendría niños ese jardín. Por otra parte, estamos trabajando en convenios de colaboración entre públicos y privados para hacernos cargo de esto. Por ejemplo, en Santiago tenemos una de las comunas que tiene mayor desafío en la demanda, y estamos trabajando en conjunto con la comuna de Santiago, así con otras también, para generar alianzas que nos permitan avanzar en satisfacer la demanda que hoy día tenemos. Estamos haciendo un trabajo importante en este aspecto por fortalecer el reconocimiento oficial. Es importante saber que al inicio de este periodo teníamos solamente un 3,8% de los jardines infantiles de Chile reconocidos o con autorización de funcionamiento. En realidad no había ninguno con autorización de funcionamiento, que son los particulares. La fecha que tienen todos los jardines para lograr esto es agosto del 2019. Nosotros esperamos que mañana se apruebe un aplazamiento de esto, pero para el 2022, que es pasado mañana, ¿verdad? No es agosto del 2019, pero está muy cerca, así que en esto estamos trabajando fuertemente por levantar los datos y por generar la posibilidad de hacerlo. De hecho, con aquí el director de la educación pública tenemos ya el desafío de partir, a lo mejor que sea un claro liderazgo, que la educación pública se encargue particularmente del reconocimiento oficial de los jardines, de los servicios locales que se van incorporando. También tenemos el desafío de hacer ampliación de los programas de extensión horaria, un gran desafío en la educación parvularia. Y por otra parte, vamos a la siguiente, tenemos el gran desafío de la calidad, que hoy, antes de leer esto, a mí me parece importante recalcar que el desafío de la calidad lo estamos entendiendo por una parte del modo institucional, que es incorporando efectivamente la educación de calidad, la educación parvularia, al sistema de aseguramiento de la calidad. Aquí es importante entender que el gran desafío que vamos a tener, y que ya estamos trabajando en eso, en conjunto con la agencia, en conjunto con Currículum del Ministerio, es definir, hacer la discusión nacional que no se ha hecho,
para definir qué es lo que es calidad en educación parvularia y cómo vamos a medir la calidad en la educación parvularia. Tema muy relevante para poder efectivamente que este nivel se incorpore en la trayectoria educativa. Es muy importante contar con los datos y haber tenido estas discusiones que nos van a permitir avanzar. Es importante saber que hoy día no es que en educación parvularia se esté haciendo mal, simplemente lo que ocurre es que tenemos disparidad de información, no sabemos cómo se está haciendo, cada institución se evalúa a sí mismo y sin tener una definición clara de lo que todos creemos vamos a exigir o vamos a querer propender en la calidad en los jardines infantiles. Esto implica entonces algunas bajadas, una de ellas es implementar un plan nacional de calidad en educación parvularia y aquí estamos impulsando por una parte estrategias o programas que ya han sido probados y que se estén impulsando en distintas comunas. Aquí estamos llegando a los servicios locales, municipalidades, fundaciones, Junji, Integra, por supuesto, que nos permitan en algunos casos pilotear programas que después se pudiesen convertir en políticas públicas y por otra parte pilotear programas que van a atender una cierta necesidad que hoy día tienen los jardines. Y por otra parte estamos impulsando un fondo de innovación pedagógica que va a recoger buenas prácticas que hoy día ya hay en los jardines, que las mismas educadoras, los equipos que lideran los jardines han impulsado y la idea es que los puedan de alguna manera impulsar de tal manera que se puedan sistematizar y transferir a otros. Por otra parte, otro eje de la calidad tiene que ver con el desarrollar todos los instrumentos que se requieren efectivamente para que se vaya incorporando cada vez más este nivel a la educación, al sistema de aseguramiento de la calidad y aquí tenemos los programas que son lo que viene posterior a las bases curriculares que ya están hoy día de pleno. Las bases curriculares este año están en su bajada técnica y el próximo año estarán en su bajada en la sala de clase, en el aula. Y aquí tenemos la unidad de currículum que en conjunto con la subsecretaría está trabajando en los programas. Por otra parte, esperamos que muy luego el Consejo Nacional ya apruebe el marco para la buena dirección, para la buena enseñanza, el marco de formación de estándares de inicial docente, el marco de la buena enseñanza. Estamos trabajando los estándares indicativos de desempeño. Así que se está trabajando en eso. Bien, y a continuación viene un cuadro que no tengo ninguna intención de leérselo en profundidad, no se preocupen, pero queremos aquí señalar que hay 3 ejes aquí que se están trabajando. Uno tiene que ver con fortalecimiento de la familia. Estamos convencidos que en la educación inicial y en cualquier proyecto, el éxito del proyecto va de la mano de un gran compromiso de la familia, de la comunidad y, por supuesto, de la misma educadora, que estén en sintonía con ese proyecto educativo, porque cuando eso ocurre, efectivamente, el éxito es bastante garantizado. Es clave lograr esto y hoy día hemos visto que esta es una necesidad y además es tal vez una debilidad que en cierto modo ha tenido el sistema en algunos casos. Así es que aquí, de hecho, estamos trabajando muy de la mano también con la superintendencia, para lograr incorporar a los padres de una manera amigable al sistema de la educación parvularia y no solamente desde el punto de vista de la denuncia, que es como lo que en el último tiempo se ha visto mayor relevancia. Por otra parte, tenemos programas que están apuntando principalmente al desarrollo del lenguaje. Tenemos claridad que en educación parvularia lo que tenemos que hacer es fomentar interacciones de calidad que fomenten el lenguaje, que fomenten una mayor apertura hacia el vocabulario y por otra parte programas específicos de desarrollo que van apuntando a todas las ejes que de alguna manera toman las bases curriculares, pensamiento científico, con naturalizar, el inglés. El inglés no es propiamente de las bases curriculares, pero es uno de los ejes que hoy día en educación parvularia se quiere impulsar. Ajedrez en el aula, que está apuntando al pensamiento lógico-matemático. Tenemos un inicio de programación a través de es un juego en el fondo que es... el Vivot, que es particular cuando esté ahí, se los vamos a mostrar. En el fondo es un juego que permite a los niños jugar sin entender que están programando, pero están aprendiendo los primeros pasos de la programación porque tienen que anticiparse, tienen que efectivamente ver qué funcionalidades tiene este robot, que es un
chiquitito para hacerlo llegar a distintas partes, interesante. Así que esos son los proyectos, la línea de los proyectos. Estos proyectos van sala cuna y niveles medios principalmente, pero también estamos abordando primer y segundo nivel de transición. Estamos trabajando en conjunto con Integra, con Junji y por supuesto con los BTF a través de los servicios locales, corporaciones municipales, etcétera. De hecho, ya la próxima semana vamos a dar la partida del programa de inglés en Santa Cruz, que parten con todos sus jardines infantiles. Bien. Bajo esto, yo sé que ustedes quieren llegar a lo que hemos... Pero no se preocupen, vamos a llegar. Pero antes de eso, queremos decir que los fundamentos para el presupuesto del próximo año tiene efectivamente que ver con esto, teniendo como principio la transparencia, la autoridad y la eficiencia, pero las prioridades son programas de calidad orientados al aula y a la gestión de liderazgo y a la parentabilidad, la excelencia curricular, el avance y el término del programa META, que es importante, el reconocimiento oficial, reposición de jardines y extensión horaria. Bien, y nos vamos a un tema que nos parece relevante entender, que es cómo ha sido la evolución de la cobertura. Aquí tenemos entre el año 2018 y 2019 cómo debiera aumentar la cobertura. Ahí tenemos en Integra, directos a la cuna, niveles medios, y después tenemos los convenios que tiene Integra, que son mucho menos. Integra tiene 51 jardines en convenio, que podrían ser los similares a los BTF. Por lo tanto, el aumento ahí de cobertura va a ser de un 4%. Disculpe, subsecretaria, ¿esto es una proyección o es de los procesos de postulación? O sea, ¿esto es lo que ustedes, por así decirlo, están solicitando a DIPRES? No, esto es lo que ya es, o sea... De los procesos del proceso de construcción, en el fondo. De construcción, perfecto, sí. De cupos. Esto es lo que está, exactamente. Esto no es que lo estemos solicitando, esto ya es. Y en Junji el aumento va a ser de un 11%, donde en Junji tiene dos modalidades, ¿verdad? Lo que es directo, que son alrededor de 700 jardines hoy día, y lo que son los BTF, que son 1.200 jardines. Y entonces aquí el aumento principal viene dado en la administración directa, en los que tienen en sala cuna, en niveles medios, y ahí el subtotal se va a llegar a 16.000 cupos nuevos en esa parte, y son 4.000 cupos nuevos en BTF, y por lo tanto ahí está el total general de cómo aumenta la matrícula el próximo año por el efecto de estos jardines que se están construyendo. ¿Sí? Esto es... Ah, perfecto. Ah, bueno, es que esto es con jardines, esto es con... Bueno, pero yo creo que aquí es importante ver la matrícula más que los jardines. Bien, este es el programa, el avance del programa META. Muchos de ustedes nos han preguntado cómo está este avance. Yo, en primer lugar, quisiera decir que ha sido un compromiso nuestro tomar este programa y avanzar de la mejor manera, toda vez que tenemos clarísimo que el día que nos atrasamos encarece el mismo programa. Así es que hemos hecho todo un esfuerzo por lograr terminar con esto al 2019. La proyección en marzo de los jardines META era el 2021. Hoy día estamos en el 2019, así es que todas las cosas van resultando. Entonces, estamos hoy día, bueno, el 2020 dice aquí, pero nosotros de verdad creemos que va a ser el 2019. Estamos intentando avanzar con 21.000 nuevos cupos y son 257 proyectos en total. ¿Ya? ¿Sigamos? Ya, y este es el avance de la ejecución presupuestaria. Esto es lo que ustedes querían. Esta era la petición, pero me parecía importante que tuviéramos como el contexto anterior porque permite entender esto. Cuando miramos esta proyección, efectivamente uno dice tenemos un 48% hoy día de ejecución, probablemente es bajo, entendiendo que también hay una cierta estacionalidad. Pero aquí es importante entender que los subtítulos 21, 22 y 29 fueron informados a DIPRES. ¿Por qué? Porque la subsecretaría, ustedes saben, es nueva, el año 2016 se creó, y el presupuesto que se hizo para este año, o la estructura, es una estructura que a nuestro juicio era en dotación de personal mayor de lo que necesitábamos. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue ajustarnos a lo que nosotros
reestructuramos y hablamos con DIPRES para un cambio, ¿se dice? Para una solicitud de redistribución, de reasignación de fondos, con la finalidad de dejar esos recursos para los programas de calidad, que no había presupuesto en la subsecretaría para programas de calidad, poder partir este año con esos programas. Obtuvimos respuesta positiva, pero ustedes saben que eso igual es lento, así que estamos esperando que nos llegue la... Pero ya tuvimos todas las conversaciones y, por lo tanto, con eso se va a ajustar el gasto o la ejecución. ¿Sí? Bien. Y eso era de la subsecretaría. Lo anterior, perdón, nosotros tenemos 2 líneas de presupuesto en la subsecretaría. Una que es la subsecretaría propia, que era la diapositiva anterior, y esta es Junji, que la Junji nosotros no la administramos directamente, la Junji tiene una administración autónoma, pero aquí está la ejecución presupuestaria de Junji, que es de un 50%, también es baja, pero aquí tenemos que los artículos 21, 22, 29, 31 y 33 se justifican principalmente por el retraso de la ejecución de los programas Meta. Ustedes saben que el programa Meta, aparte de requerir mucho presupuesto, ¿continúo? El programa Meta, aparte de levantar muchísimo presupuesto, la subejecución ha sido realmente una dificultad mayor. Hemos tenido que reestructurar, poner la persona de los jardines Meta, la que estaba a cargo, renunció bastante de un día para otro, digamos, por no decir intempestivamente. Así fue. Y por lo tanto ha sido una complejidad, pero de la cual nos hemos hecho cargo. Estamos funcionando hoy día con toda la fuerza para poder sacar adelante esto, pero toda esta subejecución en general se ve afectada por este proyecto. Consulta y subsecretaria, el 50% es con respecto al presupuesto anual. Con respecto al presupuesto anual. ¿Sí, ¿no? ¿Y por qué esa sería una subejecución con respecto al año anterior? ¿A esta fecha ya había mucha más ejecución? Es que no tengo la comparación con el año anterior. La verdad es que es un dato que lo podríamos tener, pero no lo tenemos acá. Nosotros lo que tenemos claro es que para este año hay una subejecución que probablemente en marzo no la podríamos haber anticipado de esta manera hasta que no tuvimos claridad de lo que estaba ocurriendo con los jardines Meta. Los jardines Meta para entenderlo bien, es una unidad que funciona un poco aparte de la Junji, con presupuesto aparte, por supuesto es parte del presupuesto, pero nosotros hemos tenido que hacer un trabajo relevante para poder entender, le diría hace un mes, efectivamente cuántos son los jardines que hoy día están parados, que son más de 150, efectivamente por qué están parados, cuáles son los que tienen que entrar de nueva licitación, y todo ese proceso ha sido muy lento y muy largo. Por eso que está más que baja, porque probablemente a esta altura los programas Meta debieran estar mucho más ejecutados de los que están. Pero yo no estoy comparándolo con el año pasado, estoy diciendo que es la subejecución del año nuestro, digamos. Presidente. Sí, es que qué bueno que lo aclares y si me puedes aclarar más todavía. En parte de la intervención anterior, usted dijo que la idea era completar el programa Metas un año antes, o sea, en vez del intentamos 2021 terminar el 2019, o el 20, como aparecía. El 2020 para que estén los cupos. ¿Cómo lo van a hacer? Porque si estamos además con una subejecución, tenemos una cantidad importante, por lo que dice ahora, de 150 jardines o paralizados o están no, estamos trabajando en eso. ¿No? Estamos trabajando en eso. Hemos tenido todas las conversaciones con DIPRES para efectivamente entender aquí parte del... el término del financiamiento, porque para poder adelantarlo vas a necesitar más recursos que lo que están contemplados gradualmente. Efectivamente. ¿Por qué no nos cuenta un poco de eso? Aquí hay 2 temas, senador, bien complejos. Y uno de ellos ha sido que entender que porque, a ver, para este año, por ejemplo, había presupuestados más cupos en jardín. Y evidentemente eso significa que la plata para esos niños también estaba, los recursos para esos niños también estaban. Nosotros tomamos la decisión de, entre comillas, más que devolver, ¿cuál es la palabra? Devolver a DIPRES esos montos de tal manera que no entren en el gasto
de otras cosas, porque esos gastos estaban señalados para nueva matrícula. Entonces, lo que hemos hecho en este tiempo es limpiar el presupuesto, entender cuál era la nueva matrícula que este año no se dio, devolver, entre comillas, esos recursos a DIPRES para que se den una vez que nosotros ya tengamos certeza que se van a construir. Por otra parte, efectivamente esto ha implicado pedir o reasignar recursos para el sobrecosto que está teniendo esta nueva construcción. 150 jardines parados, lamentablemente ha significado costo adicional en guardias de seguridad, en bodegaje, en principalmente esos dos, bueno, y por supuesto que la misma licitación en sí misma también encarece el proyecto. Pero eso es lo que hemos estado trabajando con DIPRES, por eso no ha sido tan simple, pero nuestra meta evidentemente es tomar esos jardines y avanzar con ellos, de ninguna manera los podemos dejar parados. Todos los jardines están, yo le diría, los más bajos en una ejecución de un 40%, algunos un 30%, pero hay muchos que están en un 80% o en un 90%. O sea, es fácil terminarlo mientras logremos el proceso de relicitación, que es muy lento. O sea, lamentablemente aquí es un proceso que, claro, terminar, si fuera probablemente asignación directa y estuviéramos trabajando, que no fuera el Estado el que está hoy día por medio, sería bastante más fácil. Pero nosotros tenemos que hacer todo lo que corresponde, como corresponde en la administración pública, por eso que es lento. Nosotros tenemos harta confianza en lograr que esto esté el 2019 para que el 2020 tengamos estos cupos, toda vez que estos cupos los necesitamos de modo urgente. Hoy día tenemos, por ejemplo, en Antofagasta 8 jardines parados y es una de las regiones que tiene más demanda de niños fuera del jardín y tenemos 8 jardines parados. Así es que esa ha sido la manera, pero hemos trabajado por identificar que no se estén yendo los gastos, que no se redistribuya en el fondo el gasto a otros ítems y aislar el efecto que era matrícula nueva para que después justamente no tener la dificultad de decir, bueno, pero si ustedes ya habían aumentado matrícula el año anterior, entonces no se puede hacer el gasto, ¿se entiende? Podemos entregar mucha más información de los jardines meta, pero, y ojo, y esto es lo otro, esto es importante entender que esto es principalmente o exclusivamente con Junji, porque Integra no tiene esta dificultad, Integra es Corporación de Derecho Privado, entonces Integra se demoró un promedio de 8 meses en construir cada jardín, con otro nivel de licitación, con otro nivel de, o sea, licitando también, pero con otra administración mucho más simple en el fondo. ¿Sí? Y, bueno, eso principalmente. Antes de movernos a la otra partida, ¿le parece si podemos hacer algunas preguntas del diputado, del senador, con respecto al área de educación de párvulo? No sé si es que... Diputado Santana. No, sobre lo mismo preguntarle, no escuché o no se dijo, hay un estado de jardines infantiles, ¿cierto?, que tienen distintas etapas de ejecuciones que están paralizados, pero también hay otros jardines, tengo la impresión de que no han partido, digamos, y que están en un proceso de no inicio de obras por distintas razones, porque las licitaciones se han caído, se han intentado un par de veces, en fin. La pregunta es, indistinto y entendiendo que las normas del sector público hay que cumplirlas, pero si uno buscara alguna estrategia de cómo poder avanzar y hacer una proyección, ¿cuántos van a quedar pendientes o cuántos van a quedar sin terminar al término del actual gobierno? ¿O hay un plan de que todos estarían terminados? Ningún jardín va a quedar pendiente porque la verdad es que solo hay un jardín que no había empezado sus obras y las va a empezar. Me pilló, no me acuerdo, pero se lo puedo decir al final de la sesión. Solo tenemos uno. Lo que pasa es que es súper importante entender que se evaluaron muchos terrenos, se hizo mucha evaluación de desarrollo social y hay muchos que quedaron con el RS, muchísimos, pero nunca se comprometió, el gobierno anterior nunca se comprometió a construirlos. O sea, aquí el compromiso hoy día son estos 150 que están pendientes y hay solo uno, que es el que no se ha empezado y de hecho la idea es, por supuesto, avanzar con ese proyecto. Nuestro compromiso en esto es 100%, creemos que es una necesidad y además están los recursos destinados para esto, así que ese es nuestro compromiso. Subsecretaria. No sé pero si le averiguo inmediatamente cuál es. Sí, subsecretaria, en la línea de usted mencionaba
que en los niveles medios estaba la mayor demanda y por lo tanto el mayor déficit de cupo. ¿Tiene alguna proyección, o tienen como ministerio, como subsecretaría, una proyección de la matrícula que existe, que ya la tienen, no es una proyección, es un dato, y cuánto sería la demanda, por lo tanto, para saber cuánto es el déficit y saber cuál es la meta en estos 4 años de gobierno? Porque lo que usted me manifestó es tratar de adelantar el programa que se conoce como Meta, ¿no? Meta Junji. Entonces, existe otra cosa que es el déficit de cada uno de los subsectores. Usted decía, por ejemplo, en el primer nivel, que es de 0 a 2 años, en la primera fase es de 10% la cobertura actual. ¿Cuánto sería la demanda? Porque todos sabemos que no todos los padres o madres quieren, confían o estiman llevar a sus hijos a la educación parvularia. Entonces, por sector, solicitarle cuánto es la estimación del déficit para saber cuánto es la necesidad de cobertura y cuánto es la meta del gobierno en cada uno de esos subsistemas, porque así nosotros tenemos cómo evaluar. Perfecto. Porque si no, es un poco en el aire. Tiene toda la razón. Ahora aquí, Presidenta, hay varios temas y hay uno que usted plantea que es clave, y es que efectivamente hoy día no hay datos robustos para entender esto. En educación parvularia no hay, o sea, lamentablemente yo tengo que ser súper clara, estos datos de matrícula puede que hoy día no estén correctos tampoco, no van a estar tan alejados, pero podrían no estar correctos porque no hay datos robustos, no hay un sistema que hoy día permita identificar claramente dónde está cada niño, a qué jardín asiste, con RUT como debiese ser. Nosotros ya estamos trabajando en eso, en un CIGE de educación parvularia, le hemos puesto CIGE para no enredarnos con el nombre, pero en el fondo la misma idea de la educación general, y ya estamos trabajando en eso y de hecho nuestro compromiso es que el 2019 ya va a haber jardines operando con el CIGE y al 2020 todos los jardines del país van a tener que estar operando con un sistema informático. Y eso nos va a servir para 2 cosas. Uno es la demanda. Hoy día establecer una demanda así segura es difícil. Lamentablemente hoy día no tenemos el dato robusto. Junji dice que tiene 20.000 niños en lista de espera. Integra dice que tiene 14.000. No lo tienen identificado por niveles, pero lo peor aún es que ambos no están seguros que sean 20.000 distintos o 14.000 distintos. Podrían ser... Bueno, y lo peor es que entre Junji e Integra también podrían estar duplicados. Por lo tanto, hoy día, en el peor de los mundos son 34.000, en el mejor de los mundos son 20.000, y bueno, y en fin, y así todas las... ¿Esas cifras se pueden cruzar con el censo? Porque, lo que pasa es que esa cifra, una, senador, le cuento algo, esa cifra... Una cifra clara. No, yo creo, nosotros estamos trabajando con otro supuesto, que ya se los voy a explicar, pero esas cifras son obtenidas de preguntas que se le hace en planilla de Excel a las directoras de los jardines, o sea, es bien básico. Ahora, ¿cuál es la cifra que nosotros sí estamos manejando? Hoy día tenemos claridad que tenemos en Sala Cuna tenemos un 18% de cobertura. Los países de niveles OCDE, que no son exactamente las mismas distribuciones, pero es lo que más nos acerca, tienen un 33% en Sala Cuna. Nosotros, que de alguna manera, más que querer llegar a lo que ellos están, creemos que es razonable pensar que podemos tener ese déficit. ¿Se entiende? En niveles medios es un 68% y nosotros tenemos un 54%, me parece que fue lo que mostramos. Por lo tanto, es razonable pensar que ese sea un porcentaje del cual tendríamos que hacernos cargo y que podría ser la brecha actual. Y en los primeros niveles de transición y segundo nivel de transición, los países OCDE tienen entre un 98 y un 100%, nosotros tenemos un 94%. Por lo tanto, también es razonable pensar que esa brecha es la que tenemos que cubrir. Para nosotros es vital tener los datos y por eso es que estamos trabajando fuertemente en generar un sistema que nos permita los datos robustos, porque para tomar decisiones desde el punto de vista de políticas públicas es demasiado necesario hablar con datos robustos, reales, con RUT, y no solamente para eso. Si queremos nosotros instalar la educación parvularia como el primer nivel de la trayectoria educativa de los niños de nuestro país, necesitamos tener los datos para poder cruzar el día de mañana, bueno, cuál ha sido la trayectoria, etcétera. Por otra parte, nosotros vamos, el compromiso del presidente ha sido hacernos cargo de los niveles medios de forma universal, por lo tanto, hacia allá ese es nuestro compromiso. Y no sé si el ministro quiere dar algún detalle mayor de eso, pero ese es nuestro compromiso. Aquí tengo el jardín, es de Mariquina, de la región de los lagos, el único jardín, perdón, de los ríos, el único jardín que no está hoy día en
que está foja cero, digamos. Subsecretaria, en eso, o ministro, o quien tenga la información, yo creo que podría ser, o sea, información sumamente crítica para el proceso de ley de presupuesto del año que viene, el contar con algún nivel de sistematización con respecto a la demanda. O sea, aunque uno tenga supuestos de la fragilidad o de lo malos o volátiles que pueden ser los datos, pero es súper importante contar con algún supuesto para poder trabajar en torno a algo, o si no está un poco en el aire, entonces le solicitaría que quizás, no ahora, pero quizás enviarnos por oficio, y quizás cuáles son los datos con los que cuenta, o sea, usted, sí, los que existen hoy día, y ver cómo modificamos la recolección de esos datos, quizás o para esta ley de presupuesto o para la ley de presupuestos que venga, porque es crítico, porque muchas veces se dice no estamos invirtiendo suficiente en educación parvularia, lo cual podemos todos compartir acá. La pregunta es cuánta demanda hay para hacer comparable el esfuerzo extra que se necesita en educación parvularia de los otros niveles educativos, porque si no contamos con datos, entonces es súper fácil decir nos falta, pero sin datos, como usted lo dice, sería irresponsable hacer una afirmación sin un dato concreto que, como usted ratifica, lógico, no tenemos. Entonces, ahora, en eso, presidente, lo que estamos haciendo y que nos puede servir, y algo es que hemos ido trabajando con las comunas que sabemos tienen mayor demanda y que hemos pedido esa información a través de los CEREMI, de todo Chile, hemos estado bien desplegados pidiendo esa información, y una vez que entendemos comunas con mayor demanda, Santiago, Antofagasta, bueno, y varias más, Independencia, tenemos varias comunas que tienen realmente nudos de demanda importante, estamos trabajando directamente con ellos, y no solamente para tener el dato, sino también para satisfacer de alguna manera lo más rápido posible esa demanda. Pero le vamos a hacer llegar por oficio lo que nos pide. Perfecto. Eso por un lado, y por otro lado, en términos de presupuesto, para lo que nos interesa, porque eso es un supuesto súper importante para ver y ir midiendo para las próximas subcomisiones mixtas la ejecución. Pero lo otro tiene que ver con el compromiso desde los niveles medios, es decir, de superiores a 2 años de llegar a gratuidad universal. Sabemos que la composición de esa matrícula, si bien es mayoritariamente financiada públicamente, ya sea por Integra, por Junji, directo o BTF, hay un porcentaje que también está en particular pagado, o sea, privado. Sí. ¿No? Entonces, la consulta, si bien muchos de esos son financiados por algún tipo de ley, es decir, la ley, por ejemplo, que otorga derechos laborales y por lo tanto son las empresas las que financian, ¿cuánto sería en términos presupuestarios lo necesario, si es que así lo estiman, para cubrir universalmente algo que en algunos casos está financiado privadamente? Y la última consulta, y con esto suelto el tema para que avancemos a los otros, es con respecto al FAEP, porque hay montos de FAEP que quizás están en otra partida, pero que tienen que ver con educación parvularia, Así es. sobre todo en lo que son los BTF para mejorar el coeficiente técnico de los BTF. Entonces, ¿cómo va ese plan de contratación de personal para mejorar los coeficientes técnicos en BTF? Porque habían algo así, estaba revisando 2.300 millones de pesos para mejorar los coeficientes técnicos en la educación pública, de los BTF, y quería consultarle cómo va la ejecución. En eso, es que el reconocimiento oficial en eso ayuda mucho, porque el reconocimiento oficial de hecho exige un coeficiente. El coeficiente técnico, que es súper exigente. Que hoy día el coeficiente técnico está dado por el 315, que en realidad está modificado, el 115 modifica el 315. Estamos, para obtener el reconocimiento oficial, a veces creemos que el reconocimiento oficial es solamente un tema de infraestructura. El reconocimiento oficial tiene 3 patitas, que una parte de la infraestructura, personal. La otra parte claramente tiene que ver con la calidad y tiene que ver con el personal, y la otra parte tiene que ver con el proyecto educativo de los jardines, tener un proyecto educativo claro, etcétera. Así que en la línea de presupuesto del próximo año efectivamente hay una línea que tiene que ver con esto, con el poder aumentar los coeficientes al menos para responder al reconocimiento oficial. Estamos trabajando, este es un punto muy relevante que hemos puesto sobre la discusión, entendiendo también que hoy día tenemos un déficit enorme de técnicos y de educadores de párvulo. Por lo tanto, también hemos estado en regiones, por ejemplo, estuvimos en Valdivia, donde ahí no tienen un problema económico, sin embargo, no tienen ni técnicos ni educadoras en la región, y tienen hoy día un déficit importante de personas en los jardines. Así que estamos trabajando también para poder, por una parte, hacernos cargo de estos déficits desde el punto de vista presupuestario, pero por el otro lado, hacernos cargo de cómo fomentar
la carrera de técnicos y de educadores de párvulo a lo largo de Chile. Y sobre el tema de la gratuidad universal, incluyendo la parte, porque sabemos que los otros establecimientos son gratuitos, ¿el sector particular pagado tienen contemplado alguna modificación para incluir presupuesto y alcanzar esa promesa programática presidencial? ¿A incluir el 2019? Perdón. Lo que pasa es que hay que distinguir, digamos, de 0 a 2 años, claro, de 0 a 2 años en el famoso proyecto de esa laguna universal que está trabajando, valga la redundancia, el Ministerio del Trabajo en el Ministerio de la Mujer, digamos, y van a presentar un proyecto de ese tema, que entendería yo que busca precisamente no perder esos recursos que están aportando las empresas, digamos, porque ¿para qué reemplazar esa plata por plata fiscal, digamos, si ya se está aportando? Otra cosa es arriba de 2 años, y arriba de 2 años es un tema que nosotros estamos trabajando para tener la posibilidad de ser universal, pero en realidad buscando acercarnos rápidamente a los promedios OCDE, que es donde razonablemente se espera que haya la demanda, digamos. Porque si los OCDE no tienen más demanda, sería raro que Chile tuviera más, digamos. En eso estamos trabajando y vamos a presentar un proyecto en ese sentido. Ya, pues, entonces, recabamos el acuerdo para que nos manden los datos actualizados de... ¿Recabamos el acuerdo primero? ¿Les parece bien? El acuerdo es para ver los supuestos con respecto a la matrícula que se tiene por distintos niveles y cuánto es la demanda estimada que tienen ahora, bajo qué supuesto, de dónde sale esa información, y posteriormente le damos seguimiento a eso en la ley de presupuesto. Ya, perfecto. Ok, sí. Pasamos de tema entonces. Gracias, subsecretaria. A continuación veremos la Dirección de Educación Pública a través de su director, don Rodrigo Agaña. Bueno, muy buenas tardes, presidente, miembros de la comisión, ministro, subsecretaria. Lo que nosotros hemos preparado es una presentación bien sintética que tiene que ver con los avances en la implementación de la ley, que es la tarea principal de la Dirección de Educación Pública, cómo se ha avanzado en la ejecución presupuestaria en general de los 3 servicios que tienen ejecución en el primer semestre de este año, y después una información más detallada sobre cómo se ha avanzado en la realización del programa de infraestructura educativa y, en cuarto lugar, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública. En relación al estado de avance en la implementación de la ley, yo solo me voy a referir a aquellas cuestiones que son obligatorias de poder implementar, que están señaladas en la ley, al margen de todas las otras iniciativas laterales que se han ido realizando. En primer lugar, hoy día tenemos en funcionamiento los 5 servicios que debían crearse durante el primer semestre de este año, que son la Dirección de Educación Pública y los servicios locales de Barrancas, Puerto Cordillera, Costa Araucanía y Huasco. Los 5 servicios ya están en administración del servicio educacional de alrededor de 300 establecimientos entre escolares y de educación parvularia. En segundo lugar, se ha avanzado en un trabajo conjunto con el Ministerio en la elaboración de un conjunto muy grande de normas y actos jurídicos, reglamentos, decretos, decretos con fuerza de ley, etcétera, que han permitido ir traduciendo las normas generales de la ley en instrumentos más operacionales. Al mismo tiempo, ya se inició la preparación de la instalación y el traspaso futuro de los 3 nuevos servicios locales que entran en el 2019, que es el servicio Chinchorro en la región de Arica y Parinacota, después el Gabriela Mistral en la región metropolitana y Andalian Sur en la región del Biobío. En cuarto lugar, hemos continuado con las tareas traspasadas desde el Ministerio a la Dirección de Educación Pública, básicamente lo que tiene que ver con la implementación del FAEP, de todo el programa de infraestructura educacional y la administración de todos los bonos de retiro para profesores y asistentes de la educación.
Después iniciamos ya en enero de este año un ejercicio de planificación estratégica para la puesta en marcha del sistema, que era necesario de hacer, dado que la cantidad de tareas que había que hacer eran muy diversas, variadas, y era necesario tener un ordenamiento de aquello. En relación a la calidad, que ha sido un elemento que ha estado desde el primer momento presente en el trabajo que se ha estado realizando, estamos básicamente trabajando en dos cuestiones. Primero, normalización de las condiciones de funcionamiento de los establecimientos y de los nuevos sostenedores como sistemas, como servicios locales de educación, y en segundo lugar, avanzar hacia un mejoramiento más permanente de diversos aspectos de la calidad. Lo hemos, tanto en comisiones de educación de la Cámara como del Senado, ya nos hemos referido en parte a estas materias, porque son creo de mucho detalle poder revisarlas hoy día. Después, desde la Dirección de Educación Pública se está brindando un conjunto de materias de asistencia técnica al sistema. Eso quiere decir tanto a los servicios ya creados como a los servicios que están por crearse, e incluso a municipios que no están en esta primera fase de los 11 servicios locales que se crean antes al 2020, sino que municipios que entrarían posteriormente, pero que pueden utilizar las normativas de la ley en términos de ir preparando esa transición, sobre todo en el tratamiento de los aspectos, por un lado, de deudas que se han acumulado, como en mejoramiento de innovaciones en calidad. Ahora, esta asistencia técnica se expresa básicamente en potenciar capacidades a nivel de la escuela, y organizado desde los servicios locales, todo un trabajo de información y conocimiento para ir planificando lo que se va a poder ir realizando en los próximos años, un conjunto de iniciativas innovadoras a nivel del aula, el diseño de nuevos instrumentos de gestión. Ciertamente el cambio del sostenedor municipal al sostenedor servicio local implica gerentear el sistema de manera distinta, y eso significa nuevos planes de mejoramiento tanto a nivel de los servicios como la vinculación de estos con la Estrategia Nacional de Educación Pública y con los planes de cada uno de los establecimientos. Estamos trabajando en la preparación de la instalación de los comités directivos a nivel de cada servicio, que son muy relevantes para las próximas selecciones de los directores o directoras de servicios locales de educación. Los comités directivos deben pronunciarse sobre los perfiles de cargo y sobre las nóminas que emita el Consejo de Alta Dirección Pública antes que éstas vayan a decisión final del señor presidente. Después se ha aportado en términos de la profesionalización del sistema, se está trabajando en los convenios de desempeño de los cargos, fundamentalmente directores y subdirectores, y en los perfiles de los directores de establecimientos educacionales, todo esto en colaboración con el Servicio Civil, y al mismo tiempo se ha ido organizando toda la colaboración con el resto de las instituciones del Sistema de Aseguramiento de la Calidad y del Ministerio de Educación. Se está trabajando, como un octavo punto, en la elaboración de la propuesta de la primera Estrategia Nacional de Educación Pública. Se constituyó un comité consultivo de la dirección de la DEP ya en el mes de julio, y nosotros deberíamos estar en condiciones de enviarle al ministro en enero del próximo año una primera propuesta para su consideración. Y por último, en relación también con la preparación de la estrategia, se ha ido preparando toda una línea de base que va a permitir el monitoreo cuantitativo y cualitativo del sistema en su conjunto. ¿Qué es lo que nos queda hacer en el segundo semestre de este año? Es el acompañamiento de los 4 servicios que ya están en funcionamiento, que ciertamente es una tarea distinta a la implementación de la puesta en marcha, la preparación de los 3 nuevos servicios que entran el próximo año,
la elaboración de la Estrategia Nacional de Educación Pública, a la cual ya me refería, la puesta en marcha del Consejo de Evaluación del Sistema. El reglamento ya fue publicado hace un par de semanas. Hoy día estamos a la espera de que el presidente pueda nominar a los 6 miembros de los 6 consejeros de ese consejo, para que, pudiendo constituirse, ya pueda empezar a definir de la manera como va diseñar la evaluación del sistema. La ley señala algunos aspectos muy generales, pero es al Consejo, que va a presidir el subsecretario de Educación, ir definiendo las tareas, siendo la Secretaría Técnica de ese Consejo la Dirección de Educación Pública. Como me refería ya, la instalación de los comités directivos es una tarea bien relevante de los próximos meses. Ahí hay una interacción con las intendencias y los CORE, con los alcaldes de los municipios que participan en cada servicio local y con la agrupación de asociaciones de padres y apoderados, porque ellos también tienen que nombrar representantes. Estamos con el Ministerio, fundamentalmente en un trabajo con la Subsecretaría y la División Jurídica, en la definición de los ámbitos de competencia de los 63 servicios que todavía no han ido con sus decretos respectivos a la Contraloría. Eso debería ocurrir quizás en este próximo mes de agosto, así como la preparación también de todos los decretos con fuerza de ley de los servicios que se crean a partir del próximo año en adelante, que tienen que estar ya tomados de razón antes del 24 de noviembre de este año. Estamos en la elaboración del presupuesto 2019, bajo la dirección de la Dirección de Planificación y Presupuesto del Ministerio. Esto ya hubo una primera presentación a la Comisión Técnica de la DIPRES la semana anterior, y se está en el proceso de afinamiento. Está iniciado ya el proceso de alta dirección pública para seleccionar al futuro director de la Dirección de Educación Pública, y estamos a la espera de crear los comités directivos para enviar a consulta los perfiles de los 4 directores de los servicios locales ya creados. Estos 5 cargos tienen fecha de caducidad el 30 de noviembre, por lo tanto, a todas luces es útil poder tener ya los nombramientos definitivos antes de esa época. Está también en estudio, y algo que puede atrasarse porque no hay ninguna urgencia en poderlo resolver, la reglamentación del artículo 10 transitorio de la ley, que es el que permite el dilatar el traspaso de los servicios educacionales de ciertos municipios, y hay un conjunto muy amplio de iniciativas en los 4 servicios locales ya en funcionamiento, orientadas a la mejora de la calidad educativa y de los aprendizajes. Esto como una mirada muy rápida. En la medida que ustedes como comisión requieran mayor información, se las podríamos hacer llegar. En términos de la ejecución presupuestaria, nosotros disponemos de un presupuesto de 427.000 millones de pesos. Hemos hasta ahora, mes de junio, en el primer semestre, llevamos una ejecución del 19%. Y la separación, tanto por subtítulos como por programa presupuestario, es la que está ahí. Tenemos un gasto de personal que ha tenido una evolución relativamente razonable. En bienes y servicios de consumo estamos bajos porque muchos de los programas que son contratos con terceros están concretándose en el segundo semestre, así como también costos de arriendo, de contratación de
licencias, etcétera, que son gastos recurrentes que en toda la primera etapa fueron asumidos por la subsecretaría y que solo paulatinamente se han ido asumiendo tanto por la DEP como por los servicios. Y aquí nos estamos refiriendo solo a los dos servicios que ya están en funcionamiento desde el 1 de marzo, que es Barranca y Puerto Cordillera, no los dos nuevos creados recientemente. Si pudiera hacerle una consulta, porque se ve que, o sea, el 18,89% eso es del presupuesto anual y estamos a mitad del año, entonces uno pensaría hay una brecha si es que fuese lineal el gasto, cosa que no siempre es lineal, de hecho muchas veces es distinto, pero de hecho muchas veces se gasta al principio del año y no al final. Entonces, ¿qué explica o cuál es la explicación para tener menos del 20% cuando ya ha pasado el 50%, un poco más del 50% del año? Entonces, a ver, en las láminas que viene más adelante viene una explicación detallada porque la multiplicidad de ítems es muy grande. Yo creo que hay que tener en cuenta que nosotros, la Dirección de Educación Pública tiene recién 6 meses de funcionamiento y los servicios locales tienen realmente gasto real a partir del 1 de marzo. ¿Ya? Por lo tanto, los dos primeros, por lo tanto hay un desfase importante en lo que son servicios locales de educación. Y el resto es la evolución que ha tenido el FAEP, que es el monto más importante que en los programas se expresa, que es la parte de abajo de ese, perdón, León, en el anterior, de esa lámina, que la Dirección de Educación Pública está teniendo un 25% de realización en este primer semestre, y eso se explica básicamente porque es un servicio que está recién naciendo. Después el fortalecimiento de la educación pública, que ese es FAEP y DIE, es donde vamos a hacer una explicación más detallada del ritmo de gasto, y el apoyo a la implementación de los servicios locales, una cifra muy menor que tenía que ver con el apoyo a los dos servicios que ya se crearon, Huasco y Costa Araucanía. Diputado Santana. Yo quería preguntarle sobre... El micrófono. Perdón. Preguntarle por el subtítulo 22 si tiene algún detalle que nos pueda señalar por qué tan baja ejecución. La verdad que llama la atención. A ver, en la parte superior del cuadro es un resumen de todo el presupuesto que está bajo la Dirección de Educación Pública. Entonces, ahí lo que explicaba es de que son servicios que tienen muy pocos meses de funcionamiento. Por ejemplo, nosotros los arriendos de la oficina, nosotros recién nos estamos cambiando oficinas como Dirección de Educación Pública el próximo mes. Ahí vamos a empezar a pagar el arriendo que no se refleja en los meses anteriores. ¿Ya? Entonces, hay un conjunto de gastos que tienen que ver con estudios, con contratos de tecnología, con compras de equipamiento, y etcétera, y otros que se están realizando en el segundo semestre y no en el primero. ¿Y eso estaba considerado dentro del plan de...? Eso, a ver, estamos gastando dentro del cronograma de gasto que estuvo discutido en su momento, que tenía claramente un gasto creciente en el progreso del año. Un gasto no lineal en el fondo. No lineal, no es un gasto. O sea, hay una ultra concentración para el segundo semestre dentro de la programación. Más que una ultra concentración, es una concentración natural de servicios que están recién creándose, que algunos tienen 3-4 meses de funcionamiento y que por lo tanto parten con menor dotación de personal, con menor cantidad de oficinas, con menor gasto. ¿Y eso cómo afecta al plan de trabajo que tienen? A ver, hasta ahora al programa. Hasta ahora no se ha afectado porque para eso hicimos lo que señalaba anteriormente, una planificación estratégica que señaló que teníamos que partir básicamente organizando los servicios, estructurándolos jurídicamente, administrativamente, físicamente, y que las iniciativas que los servicios iban a empezar a realizar iban a ir tomando cuerpo en los meses ya cuando los servicios estuvieran funcionando. Veamos la siguiente diapositiva. En la ejecución presupuestaria al 30 de junio, que estos son los montos principales, en los dos servicios locales, que es el 051
el primero, estamos teniendo un ejecutado del 23%. Eso tiene una explicación básicamente porque más o menos el 50% de ese fondo está yendo a suplementar los gastos corrientes de la operación educacional, que este es el monto que se ha transferido, y el siguiente monto es el monto de programas de mejora educacional y infraestructura, básicamente que están los convenios ya firmados y en el proceso de poder ponerse en marcha en este segundo semestre. O sea, esos 2.850, disculpe la interrupción, ¿vendrían a ser parte del saneamiento inicial? No, o sea... ¿De la deuda que estaba en los municipios? No, tampoco. Parte del FAEP se ocupa en financiar los costos operacionales del sistema educacional que no alcanzan a ser cubiertos por la subvención corriente. Este es el monto de la primera parte de lo que requieren estos servicios locales y que antes iban a los FAEP de las comunas, de los municipios que tenían el servicio educacional de esas escuelas. Diputado Santana. Gracias. No, yo quiero volver porque el tema de que esto es estacional, el gasto, a mí la verdad que en tema de implementación no me cuadra mucho, por lo tanto quiero que tomemos un acuerdo para poder solicitar cuál es el plan de gasto que tiene el programa, por una razón muy simple, porque me da la impresión, si no tenemos lo básico, cómo ejecutamos el tema de fondo, y dos, porque este tipo de gastos generalmente son lineales, no son estacionales. Entonces, me gustaría, señor presidente, poder solicitar cuál es el plan de gasto sobre este subtítulo y la programación del gasto de este subtítulo. Ok, se toma el acuerdo para ver si es que es uniforme o si tiene otra distribución el gasto, ¿no? Sí, yo quisiera señalar con su... tenemos que, cuando llegue el senador Pizarro, hacemos el acuerdo. Gracias, presidente. Con su permiso, señor presidente, sí yo quisiera decir que los gastos no son lineales, sobre todo los gastos principales que tienen que ver con el FAEP, los gastos en infraestructura. Lo que pudiera ser lineal es el gasto en personal y en gastos corrientes, arriendo, luz, agua, etcétera, en el funcionamiento normal de un servicio en base a 12 meses. Ahí uno podría decir que hay una cierta linealidad, a pesar de que incluso en eso no hay linealidad por la aplicación de los bonos trimestrales que alteran el gasto en el ítem 21. Pero igual tenemos la programación de aquí a final de año que nos lleva a concluir de que vamos a tener una ejecución muy cercana al 100%. El segundo ítem que ahí está explicado, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, en las comunas que no son las que ya están integradas los dos primeros servicios. Viene después una explicación en el cuarto punto de esta presentación. El devengado ahí, el ejecutado al 30 de junio es bastante bajo, es algo más bajo que el que teníamos a esta altura el año pasado, pero preferiría explicarlo posteriormente. Después, el tercer ítem muy importante es la transferencia que se le hace a la Subdere para el financiamiento de infraestructura educacional que definen los gobiernos regionales. Ahí también la Subdere hemos hecho ese traspaso, no nos ha rendido cuenta todavía del uso de sus recursos y por lo tanto ahí también es un ítem de que el siguiente traspaso se puede hacer en tanto en cuanto la Subdere, los gobiernos regionales ya vayan asignando estos recursos. La información sí que tenemos que hay un conjunto de iniciativas ya programadas en cada región que permitiría esperar que los 28.000 millones que están reservados en esta partida van a ser debidamente ocupados. El siguiente es una transferencia a la JUNAEP, que es para la compra de los computadores que se entregan a niños entiendo que de séptimo y octavo básico en la JUNAEP, que eso fue transferido 100% porque la ejecución esa es de la JUNAEP, no la hace el Ministerio de Educación centralmente. Después el ítem de asistencia técnica, este es un ítem muy pequeño que consiste básicamente en la disponibilidad para contratar profesionales que ayuden a los municipios en la medida que lo requieran para
diseñar o hacer de asistencia técnica en la ejecución de proyectos de construcción de infraestructura, y eso es un gasto que se va programando en el año, pero hasta ahora tenemos eso transferido. El siguiente, que también tiene una ejecución relativamente baja, infraestructura de liceos tradicionales municipales. Esto se explica básicamente porque hay la reserva en la ley de presupuesto, está hecha para financiar un establecimiento que es Reposición, cuyo convenio está en toma de razón ya hace muchos meses en Contraloría. En la medida que reciba de Contraloría la toma de razón de ese convenio, se va a hacer una transferencia del 20% inicial del monto del proyecto, que nos va a hacer tener prácticamente el saldo absolutamente utilizado. Disculpe, eso están en miles, por lo tanto serían 3.000 millones. 3.000 millones. 3.000 millones. ¿En un solo...? No, ese es un proyecto que cuesta 14.000 millones, más o menos. Entonces, el 20% van a ser 2.800 millones, que es lo que hay que entregar al inicio de la puesta en marcha del proyecto de construcción. ¿Y se traspasa directo al municipio? Se traspasa directo al municipio. Y es el municipio el que hace el contrato con la empresa contratista. Y después, en el programa de mejoramiento de infraestructura escolar pública, también viene una descripción mucho más detallada, pero estos son fundamentalmente el arrastre de los proyectos que ya venían aprobados y en ejecución del año anterior, que son las ejecuciones de las cuotas que vencían el primer semestre. La siguiente lámina la podemos saltar, que esta es la magnitud de los dos servicios locales que estamos trabajando, pero en Barrancas. Lo que tenemos es nuevamente la presentación primero por subtítulo y después por los dos programas presupuestarios. El presupuesto de estos servicios está organizado en un programa que se refiere a los gastos administrativos del servicio, y el segundo programa, que es el servicio educativo propiamente tal. El servicio educativo está en y en Puerto Cordillera, cubriendo solo el costo de marzo, abril, mayo, junio. Y ahí tenemos en el cuadro de abajo, el número 2, prácticamente el 30% del presupuesto anual. Enero-febrero fue de cargo de los municipios que tenían la gestión de los establecimientos hasta ese momento, y en los gastos administrativos tiene que ver con el funcionamiento de los servicios locales, que realmente empiezan prácticamente a funcionar en marzo-abril. Y esta es una explicación similar tanto para Barrancas como para Puerto Cordillera. Si quieres, vamos a la tercera información, que tiene que ver con el presupuesto del área de infraestructura educativa. Este es un presupuesto, o sea, en el Ministerio hay 8 partidas presupuestarias que tienen que ver con infraestructura educacional, de las cuales 3 están gestionadas directamente en la DIPLAP, en la Dirección de Planificación y Presupuesto del Ministerio, y 5 están gestionadas en la DEP. De las primeras, la primera es un ítem muy pequeño que tiene que ver con subsidios de arriendos a municipios que tienen que arrendar un local para trasladar a los estudiantes cuando se está haciendo una mejora sustantiva del local principal. El segundo son los proyectos del sistema de administración delegada. Aquí hay fondos de mantenimiento, pero la diferencia fundamental está en el proyecto de la reconstrucción del Liceo Técnico Profesional de San Fernando, que ya está con RS aprobado, está en su fase de perfeccionamiento del convenio, y este es un proyecto que va a tener una ejecución de 2 años y medio, en que posiblemente este año va a tener una muy baja ejecución por su puesta en marcha, y esto está siendo incorporado en la programación presupuestaria del próximo año, y que va a tomar el costo de ese liceo
prácticamente el valor de 3 años de este ítem, porque cuesta 14.000 millones la reposición que hay que hacer y por lo tanto va a quedar un margen relativamente pequeño para iniciativas de mantención de otros establecimientos. Y la tercera partida de aporte capital es algo que viene de la antigua ley de jornada escolar completa y que por lo tanto es un ítem que está extinguiéndose en el tiempo. Sí, director, disculpe que lo interrumpa. En el segundo ítem en proyectos, de no, que es el más importante de ese subítem o del capítulo de Subsecretaría de Educación, de no ejecutarse, por lo que me dice, por los atrasos y porque se ven 7,2 y que usted me dice que es difícil que se ejecute en su totalidad, ¿cómo hacen en la solicitud? ¿Se agrega ese monto como base para la siguiente discusión presupuestaria? Porque en el fondo es plata que está asignada para este año, que no se logra ejecutar y que luego está comprometida en términos de proyecto, en este caso para el Liceo Técnico de San Fernando. A ver, lo que va a venir aquí es este año una reasignación presupuestaria que se está discutiendo con la Dirección de Planificación del Ministerio, tiene que ver hacia qué ítem se va a reasignar y va a venir una reprogramación de la asignación, o sea, una proyección del gasto 2019, 2020, 2021 para este liceo, que implica una cifra mayor en este ítem el año 2019, una similar el 2020 y una bastante menor el 2021, que serían los últimos meses de la construcción. Pero en absoluto implica que este dinero se va a dejar de utilizar, sino que hay una reorganización en el tiempo. Ahora, después de las 5 líneas que están bajo la administración directa de la DEP, la de la Subdere ya la expliqué, lo que es asistencia técnica también, la infraestructura de liceos tradicionales municipales también dio una explicación y lo que se llama el ítem 104 viene una pequeña explicación adicional en qué se está, porque este es el ítem en el que puede tener mayor movilidad y definición de nuevos establecimientos que vayan a entrar a financiamiento. Y el último ítem, que es equipamiento de establecimientos de educación técnico-profesional, este es un ítem que normalmente se establece a través de un concurso. Las bases del concurso ya están aprobadas en el Ministerio y se va a llamar a concurso, que es concurso para equipamiento. Con esto se financian equipamientos para liceos técnicos profesionales que se va a realizar en el segundo semestre con ejecución del gasto entero en el segundo semestre. Ahora, respecto a informaciones que han habido y discusiones sobre el catastro. A partir del terremoto del 2010, se hizo entre los años 2012 y 2013 un catastro de toda la infraestructura de establecimientos públicos. Se catastraron 5.529 establecimientos, prácticamente la totalidad de los establecimientos municipales, 99%, y se identificaron 44 millones de metros cuadrados de terreno, 9,3 millones de metros cuadrados construidos en 69.000 recintos. Lo importante, perdón, ¿te pasaste uno? Salas de clase, perfecto. Perfecto. O sea, no son porque establecimientos son, ¿qué? Algo así como 6.000 o no. No, los establecimientos... 5.200. Esto, a ver, aquí se consideraron solo establecimientos escolares, no se consideraron establecimientos municipales de jardines infantiles. Eso se está incorporando en el catastro que se está empezando a rehacer hoy día. Si bajas la siguiente, Leo, ¿no? ¿Nos saltamos una o no? Esa es la siguiente. A ver, es que nos saltamos una que es bien importante, que es el resultado de ese catastro. La tendré que, se las mando, porque no está en la siguiente tampoco. ¿Y en la siguiente? No. A ver, pero los resultados del catastro
indicaban que el 10% requería un mantenimiento preventivo de los 5.600 establecimientos. Mantenimiento preventivo, ¿qué es lo que es? Pintura, mejora de sanitario, etc. Un 70% requería mantenimiento correctivo. No, un 10% preventivo. 70% el mantenimiento correctivo. Y les pido disculpas que nos saltamos en la lámina, pero estamos haciendo una especificación de qué entendíamos por cada... ¿Qué quiere decir que tiene entre un 0 y un 25% de deterioro, pero que eso se puede mejorar sin tener que hacer una reconstrucción mayor del establecimiento? Entonces teníamos un 80% de los establecimientos de educación pública que estaban con una infraestructura razonable de funcionamiento. Eso de acuerdo a los estándares con los cuales se midió el catastro el 2012, estándares que han ido mejorando en estos años. Teníamos un 16% que requería una intervención de mejoramiento o reposición parcial. Eso quiere decir de que había que, no sé, reconstruir algunas salas de clase, reconstruir un gimnasio, techar un patio, reconstruir baños, etc. Y teníamos un 3% con un deterioro que obligaba a un mejoramiento integral o a una reposición completa. Ahora, en base a estos antecedentes es que el 2014 se hizo un llamado importante que están en el anexo de esta presentación los antecedentes, a que todos los municipios presentaran proyectos. De esos proyectos una cantidad bien importante que se financió. ¿Y cuál es la situación que tenemos hoy día? Nosotros tenemos un sitio en el cual se tienen que subir todos los proyectos de infraestructura por el sostenedor, en este caso los municipios o los sostenedores hoy día servicios locales de educación, que es inframineduc en línea.cl. Hoy, en este momento, a fines de este mes anterior, teníamos 75 proyectos con aprobación técnica. ¿Qué quiere decir eso? Que son elegibles para ser financiados si es que se dispusiera de los recursos presupuestarios para hacerlo. De ellos son 39 para ser financiados por la línea 104, 28 por los servicios locales y 8 por el sistema de administración delegada. En términos de la línea 104, nosotros tenemos los 39 proyectos, significan 7.252 millones de pesos de requerimiento presupuestario, ¿ya? Y eso significa que si dispusiéramos de la posibilidad de contratar, esos 39 proyectos podrían empezar su ejecución. Y lo mismo con los 28 que están en los servicios locales y los 8 que están en los sistemas de administración delegada. Ahora, según tipo de proyecto, nosotros tenemos una cantidad muchísimo mayor de información catastrada en este sistema, que llega a los 177 mil millones. En la cifra, en el cuadro de abajo, está el estado en el cual está cada uno de estos proyectos. Algunos están en creación municipal, otros en corrección, observación por la Secretaría Ministerial respectiva, en revisión por la Secretaría, en observación en el nivel central, que es el ADEP, o en evaluación técnica, que puede ser en algunos de los distintos momentos, sobre todo esperando el RS del Ministerio de Planificación. De esta cifra, hay 57.000 millones que van a ser financiados con los recursos del FAEP. Eso quiere decir de que los proyectos que corresponden a esos escuelas tienen financiamiento cierto.
y están siendo incorporados en el FAEP 2018, que vamos a ver de inmediato cómo se está comportando ese diseño. El resto, por lo tanto, 120.000 millones, deberían ser, en la medida que vayan logrando aprobación de elegibilidad, pasar a financiarse por las otras partidas presupuestarias. Ahora, ¿cuál es la proyección? Perdón. Sí, director, estamos en la hora. Yo sé que esto, o sea, nos quedan varios temas importantes. Aquí tenemos varias consultas y no tengo atribuciones para prorrogar porque no tenemos quórum para tomar acuerdo y poder prorrogar. Entonces, le vamos a solicitar que en la planificación nosotros aquí con la Secretaría podamos dar una nueva... Perfecto. Porque hay varias preguntas. Yo sé que el diputado Santana, nosotros también tenemos, o sea, tengo varias preguntas, me imagino que los otros diputados y diputadas. Así que agradeciendo lo que va de la presentación y teniendo muchas cosas que preguntar, tengo que dejar hasta acá la sesión. Diputado Santana. Muy cortito. Gracias, presidente. Muy cortito. Sí, simplemente en la línea de lo que preguntábamos hace un rato atrás, que yo entiendo que no podemos tomar un acuerdo como comisión mixta en relación a la instalación de los servicios locales, que son la clave del éxito, en definitiva, ¿cierto?, de la Dirección de Educación. Entonces, yo quiero solicitar que por oficio, ¿cierto?, nos envíen el detalle de la contabilización de la subtítulos 21 y 22, con el objeto de poder conocerlo cuando tengamos la nueva sesión o bien por escrito, para que podamos avanzar en esa línea. Porque la verdad que no quiero convencerme de que esto no tiene efectos lineales, porque a mi juicio sí tiene efectos lineales y sí tiene efecto en la instalación. Muchas gracias. No puedo tomar el acuerdo, pero si es que trajeran esa información la próxima semana, por supuesto que sería de mucha utilidad. Estaremos esperando entonces a la próxima citación y agradeciéndose que hay otros temas, ministro, nos interesa mucho, además de ver educación pública y toda su puesta en marcha, porque este tema ha estado en la opinión pública, yo creo, por la relevancia finalmente que va teniendo en el mejoramiento escolar, pero también educación superior y las proyecciones de educación superior en materia presupuestaria que no hemos visto en esta comisión aún, y ciencia, ¿no? CONICYT. Para nosotros también es importante saber que son los presupuestos más grandes al final de la bueno, CONICYT no tanto, es chiquitito, pero nos gustaría que fuese más grande, pero son los presupuestos que tenemos que revisar acá por mandato de esta comisión, así que los vamos a estar citando para ese efecto, para que ojalá en las próximas sesiones o citamos más tiempo o le decimos el solo efecto de quizás un solo tema, así hacemos las preguntas, porque si no nos quedamos atorados de preguntas por hacer, porque de lo contrario no alcanzamos a cumplir el objeto completamente. Ministro. No, y una petición, presidente, si pudiéramos fijar áreas para que no venga todo el ministerio. Vamos a hacer la solicitud específica para la próxima citación, que lo más probable es terminar educación pública, como le digo, ver educación superior, y yo creo que con eso vamos a tener suficiente, y quizás en una futura sesión ver CONICYT, me parece. Y superintendencia, y todo lo que sería ya no ítems tan grandes como lo son terminar educación pública, que es crítico, y educación superior. Y con eso tendríamos una sesión, y la otra sesión todo el resto de cosas que están en el Ministerio de Educación. ¿Le parece? Sí, presidente, usted, dependiendo del largo de la sesión, me dice a quiénes traemos, porque este es el ministerio más grande, el presupuesto más grande, y en consecuencia si podemos ir delimitando y así vamos haciendo más productivos. Vamos a hacer la citación más específica. Eso, gracias. Y bueno, y por cumplirse el objeto de la sesión parcialmente, pero bueno, el tiempo así lo impidió, se levanta la sesión.